Chile tiene nuevo presidente, Gabriel Boric, de 35 años. El candidato de izquierdas ganó al aspirante de la extrema derecha, Antonio Kast, en la segunda vuelta. Boric será el presidente más joven en la historia de este país. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Los invito, como se invitara hace muchos años ya, a que vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Les pido que cuidemos este triunfo. Mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas y, sin embargo, como decían los habeas corpus en un tema mítico, largo y cálido verano, si el pasado se refleja en el presente, no esperes que el futuro vaya a ser diferente. Boric ganó, y con su victoria la democracia ganó a la ultraderecha. La sensación de que con su victoria Allende volvía en forma de millones de chilenos se apoderó de la izquierda en todo el mundo. Y de Chile nos llegó una voz de multitudes cantando "El pueblo unido jamás será vencido". Y Boric además repitió a los millares que celebraban la victoria esas palabras de Allende: los invito, como se invitara hace muchos años ya, a que vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Pero mucho ojo, que lo de Chile no es pasado. Chile es presente y futuro. Chile es hoy la encarnación institucional y constituyente de un pueblo que salió a las calles en 2019. Chile está lleno de particularismos, pero también nos enseña cosas. Enseña que no se gana a la ultraderecha aceptando sus marcos. Enseña que es falso eso de que el extremo centro sea la única alternativa a la barbarie ultra, como aquí repiten muchos. En Chile, la izquierda ha sabido hablar de radicalización democrática y lograr una contundente victoria en la que muchos no creían. La izquierda chilena, el Frente Amplio, el Partido Comunista y todas las fuerzas que conforman Apruebo Dignidad no quedaron ensimismados ni presos de sí mismos, sino que supieron interpretar los deseos democráticos de su pueblo, que van mucho más allá de lo que representó en el pasado la concertación. Y a partir de ahí supieron convertirse en el instrumento político para el cambio en Chile que deberá acompañar a su convención constitucional. El gobierno de Boric asumirá el feminismo como eje de su acción. Las mujeres han sido determinantes en la derrota del candidato de la ultraderecha. Isquia Siches, recorriendo el país, fue el revulsivo en la segunda vuelta. Eso lo reconoce todo el mundo. En el gobierno de Boric se van a integrar figuras de familias políticas muy diferentes al Frente Amplio y al Partido Comunista. Ello revela la hegemonía y la capacidad de llegar a acuerdos de Apruebo Dignidad, pero también su necesidad de dar forma institucional a la amplia base ideológica y electoral que les llevó a la victoria. El presidente tendrá que enfrentar una correlación de fuerzas parlamentaria muy difícil y tendrá enfrente también a sectores muy poderosos de los poderes económicos y mediáticos que no van a dudar en criminalizar un programa que básicamente quiere que exista algo parecido a un estado del bienestar en Chile y que derechos sociales tan básicos como la salud, la educación o la vivienda digna dejen ser los privilegios de una minoría. En breve le preguntaré por ello y también por su agenda internacional. Gabriel Boric es además de ascendencia croata y también catalana. ¿Qué sabe Boric de la historia de España? ¿Conoce Cataluña? ¿Sabe hablar algo de catalán? En breve lo sabremos. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base hablamos de Chile, con Sara Serrano, nuestra matemática al mando de los datos, con Manu Levín, nuestro filólogo haciendo el análisis de medios. Entrevistamos a Gabriel Boric, presidente electo de Chile. La primera entrevista que da un medio español es aquí en La Base. En nuestra tertulia vamos a contar con Valentina Olivares, desde Santiago de Chile. Valentina, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Cariños a todos, a Sara, a Manu.
Gracias, Valentina. Y estrenaremos una sección nueva en La Base, la pizarra latinoamericana, conducida por Alfredo Serrano. Lolo, arrancamos. La base de datos. Bueno, Sara, ¿qué datos nos traes hoy? Pues hoy quiero hacer un recorrido histórico para entender la victoria de Gabriel Boric. El 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, se inicia la represión y comienza el desmantelamiento del legado de la Unidad Popular. Ojo, golpe que recordemos se produjo con el apoyo explícito de Estados Unidos. Henry Kissinger lo dijo claramente, cito literal: no veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Eso de Vargas Llosa, de la gente no sabe votar, viene de muy atrás. Pues sí, un grupo de economistas chilenos profundamente influidos por las doctrinas de Milton Friedman, los Chicago Boys, fueron los encargados de implantar el modelo neoliberal. Modelo que se implantó a sangre y fuego y que no se puede desvincular de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Así es, esto es algo que tenía claro Friedrich Hayek, gurú económico de la dictadura chilena, que voy a citar textualmente: mi preferencia personal se inclina a una dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde el liberalismo esté ausente. Hay una cosa que es alucinante y es cómo la propaganda de la dictadura chilena sobre las bondades de su sistema económico ha pervivido hasta hoy, siendo replicada incluso por quienes se ubican o dicen ubicarse ideológicamente en la izquierda política. Un ejemplo: un dirigente del Partido Socialista, vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, llegó a decir que hay dictaduras como la de Pinochet que al menos tuvieron eficacia en el terreno económico y de los servicios. Sara, ¿es verdad esto que decía Alfonso Guerra de que aunque Chile tuvo una dictadura ha sido muy eficaz económicamente? Pues te voy a contestar en 5 datos. El primer dato: Chile es el país más desigual de la OCDE, solo por detrás de Costa Rica. Segundo dato: más de la mitad de los chilenos gana menos de 500 euros al mes y como consecuencia de esto la deuda de los hogares equivale al 75% de sus ingresos. Y esto con un coste de vida que es similar al de España, que si vas a un supermercado en Chile las cosas cuestan como aquí. Así es, pero espera, Pablo, que hay más. El tercer dato: en Chile la mitad de los jubilados tienen ingresos inferiores a 200 euros. Al mismo tiempo, los fondos de pensiones han incrementado sus beneficios en un 70%. Cuarto dato: Chile tiene las universidades públicas más caras de la OCDE, solo por detrás de Estados Unidos. Y por último, quinto dato: Chile es el único país del mundo en el que casi el 100% del agua está privatizada. Esto implica que el 47% de la población rural del país no tiene acceso en absoluto a agua potable. Y claro, al final la cuerda floja de eso que Alfonso Guerra y los neoliberales llaman eficacia se rompió, ¿verdad? Así es, el estallido social chileno, que comenzó en octubre de 2019, comenzó como consecuencia de la subida precisamente de las tarifas del transporte público. Las protestas fueron duramente reprimidas por el gobierno de Sebastián Piñera y desembocaron en la apertura de un proceso constituyente que pondrá fin a la constitución de la dictadura. Este es el contexto en el que se produce la contundente victoria electoral de Boric. Exactamente. Okay. Gabriel Boric gana con el 56% de los votos y 11 puntos de ventaja al ultraderechista y nostálgico de la dictadura José Antonio Kast. Esto convierte a Boric en el presidente con el mayor número de votos de la historia del país y con el padrón más amplio. Una curiosidad histórica: según tengo entendido, estos porcentajes son casi idénticos a los obtenidos por las opciones del no y el sí en el famoso referéndum del 88. Efectivamente. Algunos el interpretan... no y el sí a la dictadura. Eso es. Algunos interpretan esto como que en determinados momentos históricos la mayoría democrática chilena habla, y ahora ha hablado para dar la presidencia a Boric. Bueno, Sara, ¿y quién es Gabriel Boric? Pues Boric se educó políticamente en el movimiento estudiantil y en las protestas, primero contra Bachelet, la llamada Revolución Pingüina, y luego contra el gobierno de Piñera. Empezó a ser conocido en 2012, cuando gana a Camila Vallejo, comunista y hoy ministra, la presidencia de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Y es en 2014 cuando entra por primera vez en el Congreso como diputado por la región de Magallanes. Tras el estallido social de 2019 y a diferencia de otros compañeros de ruta, Boric apostó por canalizar institucionalmente la protesta en una asamblea constituyente. ¿Qué más figuras conocidas acompañan a Boric en el gobierno? Pues Boric tendrá un gabinete con mayoría de mujeres. La comunista Camila Vallejo, como decíamos hace un momento, ocupará el ministerio de la Secretaría General del Gobierno. El que fuera líder estudiantil, Giorgio Jackson, del Frente Amplio, tendrá en sus manos la relación con el Parlamento y además la nieta de Salvador Allende, la socialista Maya Fernández, asumirá el Ministerio de Defensa. Es decir, que el ejército chileno que dio un golpe de Estado tendrá que obedecer a la nieta de Salvador Allende.
Justicia poética. Por otro lado, algunos ministerios clave, como Exteriores o Hacienda, aunque tendrán subsecretarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, van a recaer en ministros socialdemócratas. En concreto, el Ministerio de Hacienda será ocupado por Mario Marcel, que es actual presidente del Banco Central. ¿Y cuál es la correlación de fuerzas hacia afuera, Sara? Pues Boric gobernará con una clara minoría en el Congreso. Apruebo Dignidad solo tiene 37 de los 155 diputados y 5 de los 50 senadores. Es decir, que las alianzas con otros sectores progresistas podrían darle una mayoría muy justita en el Congreso, pero nunca en el Senado, dominado por la derecha y la ultraderecha. Muchísimas gracias, Sara. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. Escuchábamos un fragmento de La batalla de Chile de Patricio Guzmán, una película mítica para entender cómo funciona la política. Bueno, Manu, ¿qué nos traes hoy en el análisis de medios? Pues vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Creo que hoy tiene sentido hacer esta sección con una mirada a ambos lados del charco, analizando algunos elementos del panorama mediático chileno y también haciendo algunos comentarios sobre cómo trataron las grandes empresas de comunicación en España la victoria electoral de Gabriel Boric. Pues vamos a ello. Empezamos por Chile, si os parece. 3 elementos importantes del sistema mediático chileno. Primero, es un sistema enormemente concentrado y, al igual que en España, el duopolio que forman el grupo Mercurio y el grupo Copesa acapara más del 80% de los lectores y de la publicidad de la prensa escrita. Y respecto a la televisión y la radio, hay 4 conglomerados que se reparten todo el mercado. El grupo Luxic, el grupo Betia, el grupo Dial y uno que nos suena de algo por aquí, el grupo Prisa. O sea que básicamente, como aquí, concentración de la propiedad mediática de los medios de comunicación. Siguiente dato, Levin. Segundo, el poder mediático chileno ha visto en los últimos años derrumbarse su credibilidad como resultado de las movilizaciones históricas en las calles de Chile. Os doy algunos datos recientes sobre esto. La confianza de la población chilena en la televisión registró una caída de 24 puntos. El 80% cree que la televisión fue el medio que más trató de criminalizar las protestas, centrándose en la violencia y en los destrozos. Un 61% considera que la televisión defiende los intereses de las élites chilenas. Y un 47% afirma que la televisión es donde más encontró noticias falsas por encima de las redes sociales. De hecho, Facebook se convirtió en la plataforma más usada como medio de información durante el estallido social y, por el contrario, una de las consignas más repetidas durante las movilizaciones, que apareció pintada en las calles por todo el país, fue «La tele miente». Televisión, manipulación, se grita aquí de vez en cuando. Al final parece que las redes sociales fueron claves para que las televisiones en Chile no pudieran frenar las protestas. Así es. Tercer elemento, el papel de las mentiras y la campaña sucia contra Boric por parte de la derecha política y mediática chilena. Os pongo solo un ejemplo. Una idea que trataron de sembrar durante la campaña electoral para dañar la imagen de Boric fue que era un consumidor de drogas. Qué fuerte. Vamos a escuchar al candidato de la ultraderecha, José Antonio Cast, durante uno de los debates televisivos de la campaña. Elección presidencial anterior, insistir mucho en el test de drogas. En este también lo he hecho. No he tenido la acogida de Gabriel en este caso de someternos ambos a un test de droga. Yo creo que este es un buen momento para que los dos digamos, vamos a hacer un test de droga de pelo para acreditar que ninguno de los dos consume. Y esta en realidad no era en este debate la primera vez ni la segunda vez tampoco que Cast trataba de sembrar esa sospecha sobre Boric, retándole a hacerse una prueba de drogas. Y esa acusación, amplificada por los bots de Cast en redes sociales y por los grandes medios de comunicación, se repitió tantas veces que acabó obligando a Boric a hacerse la prueba y a mostrar el resultado negativo a cámara durante aquel mismo debate. Este fue el momento. Acá está el test de droga realizado por la red de salud UC Christus en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. En cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de drogas. Yo nunca lo he dicho. Y el plantear la sospecha, que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha, tratar de instalar una sospecha, instalar una duda. Tus partidarios, los partidarios de José Antonio Cast, hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que en Magallanes una clínica tuvo que salir a desmentir. Claro, esto es como si yo digo aquí, por ejemplo, que Carlos Herrera y sus colaboradores consumen cocaína en la redacción de la COPE. Y lo digo y lo repito tantas veces que el marco se va instalando. Incluso
Sucede que alguien falsifica con Photoshop un test de drogas que dice que Herrera efectivamente consume cocaína y miles de cuentas falsas lo hacen llegar hasta el último WhatsApp de España. Entonces Herrera tiene que hacerse el test de verdad y publicarlo para desmentirlo, pero ya tenemos un montón de titulares que dirán Carlos Herrera niega consumir cocaína. El desmentido en realidad importaría poco porque la relación de Carlos Herrera con la cocaína ya estaría grabada a fuego en las cabezas de todo el mundo. Así, queridos oyentes de La Base, es como se construye de la nada un bulo para destruir la reputación de alguien. Bueno, Manu, ¿y cómo contaron la victoria de Cas los medios de comunicación aquí en España? Pues os leo 3 titulares que resumen cuál fue un poco el enfoque de la derecha mediática. El Mundo. Gabriel Boric, líder de la izquierda dura, será el nuevo presidente de Chile. ABC. El ultraizquierdista Boric será presidente de Chile al vencer en segunda vuelta. El conservador Kast reconoce su derrota en las urnas, superado por más de 11 puntos. Libertad Digital. La extrema izquierda de Boric se impone en Chile ante un Kast que admite su derrota. O sea, básicamente que Boric es un extremista que come niños, mientras Kast es simplemente un candidato conservador y un buen cristiano. Efectivamente, y es llamativo que el hecho de que Kast admitiera su derrota es parte del titular. Total. O sea, vivimos en una época en la que el hecho de que un candidato de derechas que es derrotado reconozca su derrota es noticia. Es noticia. Bueno, cabe comentar también el espacio que le dedicó la prensa española a la victoria de Boric. Veamos lo que sacaron las portadas de los principales diarios en papel en España. Y hasta aquí la cobertura de la victoria de Boric en las portadas de la prensa española. Solo El País, hay que decir, cambió su edición por la noche y le dedicó la foto de portada a Boric. Y algo muy similar ocurrió en las televisiones, con meritorias excepciones. Por ejemplo, La Sexta Noticias hizo una pieza breve al final de todo del telediario, y en Antena 3, también al final del telediario, hubo una información de literalmente 5 segundos, que además pusieron justo entre una noticia sobre una mujer iraní de 122 años, que es la más longeva del mundo, y una noticia sobre que la Navidad está prohibida en Corea del Norte. Está clarísimo. Irán, Chile, Corea del Norte es el nuevo eje del mal en la escaleta de nuestro amigo Vicente Valles en Antena 3 Noticias. Bueno, y en El Rojo Vivo, la tertulia política más importante del país y además en una cadena progresista, no puede ser. No se dijo nada sobre las elecciones en Chile al día siguiente de la victoria de Boric. A ver, vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Se acuerdan cuánto tiempo dedicó nuestro querido amigo Ferreras cuando un tal Juan Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela? Horas y horas al personaje. Pero Boric, que sí que gana unas elecciones de verdad en Chile, sonido de grillos en la tertulia de Ferreras. A esto lo llaman más periodismo. Claro, no vaya a ser que se nos pegue algo, ¿no? Y que además la audiencia relacione lo que representa Apruebo Dignidad en Chile con lo que puede representar Unidas Podemos en España y les parezca buena idea, ¿no?, que aquí pudiera pasar algo parecido a lo que ha pasado allí. Bueno, para acabar, un dato muy elocuente sobre esto último que estamos comentando. Vamos a usar de nuevo la herramienta Verba de la Fundación Cibio, que nos dice cuántas veces se han mencionado determinadas palabras en los telediarios de Televisión Española desde 2014 hasta hoy. Atención. ¿Sabéis cuántas veces se ha mencionado Boric? 35 veces. 35. Bueno, ¿sabéis cuántas veces se ha mencionado Guaidó? 864 veces. O sea que para la televisión pública, un tipo que se sube a un banco en una plaza y se autoproclama presidente de Venezuela merece 25 veces más atención que alguien que gana las elecciones en Chile como Gabriel Boric. Ahí queda el dato. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Muchas gracias, Manu. Bueno, hoy, como hemos anunciado, entrevistamos a Gabriel Boric, presidente electo de Chile. Señor presidente electo, buenas tardes en España. Muchísimas gracias por atender a La Base. Pablo, compañero, un gusto gigante hablar contigo. No es la primera vez que nos encontramos, pero primera vez en esta situación. Y la verdad para mí es un honor estar hablando con La Base. Entiendo que es el nuevo proyecto que están lanzando, así que cuenten conmigo, a disposición y todo el apoyo. Muchísimas gracias. La primera pregunta que quería hacerle: en España la gente desconoce lo que significa un presidente de la República. Un ciudadano elegido directamente por los ciudadanos
para ejercer la máxima magistratura del Estado, en este caso la jefatura del Estado, y que sin embargo al finalizar pues se va a su casa. Le quería preguntar, en lo personal, ¿cómo enfrenta, siendo además usted una persona joven, esta responsabilidad y qué es además lo que representa para alguien de izquierdas llegar a la moneda, que tiene un simbolismo para la gente de izquierdas de todo el mundo, un simbolismo ambivalente por lo que representó el golpe del 73? Mira, justo hoy tuve la oportunidad de conversar por radio con Pepe Mujica, y una de las cosas que me decía Pepe era no cometan nuestros mismos errores. Y en ese sentido yo estoy muy consciente de que todo el simbolismo que implica la moneda y toda la carga histórica que tiene la experiencia de la Unidad Popular, en particular lo que significa la figura de Allende, es algo de lo que nosotros bebemos. Nosotros somos parte de esa historia. Siempre digo que somos herederos de una posta que es mucho más larga que nuestras experiencias vitales. Pero también el ser herederos de una posta implica necesariamente el reconocer o tratar de entender cuáles fueron sus errores y fracasos, y no solamente idealizarlos en el sentido de la épica incuestionable. Y para mí la lectura de la historia e imbricarnos de la historia de la izquierda chilena, latinoamericana y mundial es un proceso de permanente reflexión. Ahora, ¿cómo me lo llevo yo? Es difícil aquilatarlo. Estoy permanentemente, como te decía antes, tratando de estar siempre consciente por qué llegamos acá, cuál es el mandato que tenemos, no perdernos en la bruma de las urgencias y recordar siempre que llegamos con un mandato de cambio, de transformación, y que venimos de los movimientos sociales, venimos de la organización social, y que estamos acá no por una cuestión testimonial, sino para cambiarle o contribuir en cambiarle la vida para mejor al pueblo de Chile, y ojalá, ¿por qué no decirlo?, contribuir con un granito de arena desde el espacio pequeño que es Chile a la construcción también de fuerzas de progreso en el debate más allá de nuestras fronteras, en donde la voz de América Latina hace tiempo que ha estado más bien disgregada y ausente en los debates mundiales. Entonces, son muchos desafíos. Trato de tomármelo con los pies en la tierra, estar consciente de que venimos de una historia que nos excede, pero que los desafíos son muy grandes. Hay una pregunta que le iba a hacer y que ya prácticamente ha contestado, que tiene que ver con la agenda internacional. Hay mucha gente que se pregunta si Boric va a ser un presidente, digamos, muy doméstico, muy al estilo del presidente López Obrador en México, o si por el contrario va a tener una agenda internacional, digamos, va a participar de ese giro progresista que se está dando en otros países de América Latina y que puede ser un referente, una referencia mundial para toda la izquierda. Veo por lo que me decía que hay una voluntad de que Chile forme parte de la agenda internacional. ¿Qué tiene previsto, presidente, para su agenda internacional? Ahí la respuesta a esa pregunta parte de la base de un postulado que creo que debiera ser obvio, pero muchas veces no lo es por la lógica de las fronteras nacionales, que es que hoy día como planeta o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Y eso hay cada vez más eventos que están dando cuenta de la necesidad de pensar más allá de las fronteras de los Estados-nación. La vieja frase que hoy día le podríamos cambiar el sustantivo, pero proletarios del mundo unidos, sigue estando plenamente vigente. Y la idea de que tenemos que unirnos más allá de las identidades particulares que tengamos para enfrentar, por ejemplo, la crisis climática, que es una urgencia de vida o muerte, para enfrentar las crisis migratorias, que en América Latina, en Europa, en América del Norte, son tremendas, para qué decir en África, son cuestiones que son desgarradoras humanitariamente y que están pasando ante nuestros ojos y que no tenemos respuesta dentro de los estados nacionales. Y para qué decir este bicho que nos ha pegado a todos, a todo el mundo de manera inclemente, que es el COVID, con todas sus implicancias, tanto en materia sanitaria, en materia económica, en materia de salud mental. Son temas que tenemos que trabajar juntos. Chile, por ejemplo,
y disculpa que me extienda, Pablo, en esto, pero Chile está muy orgulloso de su proceso de vacunación. Acá estamos ya a puertas de empezar la 4ª dosis y gran parte de la población tiene la 3ª dosis puesta. Sin embargo, si es que no colaboramos en conjunto y no somos generosos en conjunto con nuestros vecinos de Argentina, de Perú, de Bolivia, de que haya un proceso de inoculación conjunta, la verdad es que es más bien un placebo, porque podremos estar bien un ratito, pero el virus sigue mutando. Entonces, el pensar en organismos internacionales, en la idea de la constelación de la constelación postnacional de Habermas o la paz perpetua de Kant, que son temas muy antiguos, o el viejo internacionalismo de la izquierda, es un tema que tiene que volver a estar presente. Por lo tanto, yo espero ser un presidente que tenga una agenda internacional, no en el sentido de que muchas veces se toma domésticamente como, va a viajar, no, de contribuir con un granito de arena, conscientes de la posición que tiene Chile en el mundo, que es una posición importante pero pequeña, a la renovación y reimaginación de las fuerzas de izquierda progresista. Es muy importante lo que ha dicho, presidente, a propósito de la COVID-19, poniendo el acento en que es imposible controlar el virus si las vacunas no llegan a todos los países, porque en la medida en que no se controle la vacunación en todos los países, se seguirán produciendo mutaciones y variaciones del virus, y esto seguirá generando un problema de seguridad a nivel global. En ese sentido, ¿cabe esperar que el próximo presidente de Chile diga algo a propósito de las patentes y las farmacéuticas? Uno de los problemas que incluso algunas farmacéuticas reconocen es que el sistema de patentes impide a muchos países pobres el acceso a vacunas para poder extender la vacunación en su población. ¿Podemos esperar que Chile en este sentido sea uno de esos países que señala a las farmacéuticas que las cosas se tienen que hacer de otra manera? Nosotros vamos a empujar completamente en esa dirección, Pablo, porque insisto, si no somos capaces de darnos cuenta que esta solución tiene que ser colectiva y global, y en donde los países, en donde tenemos que ayudarnos entre todos, la verdad es que vamos a seguir en un loop infinito que nos está haciendo mucho daño. Y te insisto también con otros temas. El tema de la crisis ecológica, la crisis climática, es un tema que no se va a cambiar solamente ni desde Chile, ni solo desde España. Por cierto que hay países con más responsabilidad que otros, y ahí tenemos que hablar de justicia climática, porque acá tampoco se trata de que todos nos miremos para un lado y digamos, todo, por mi culpa, por mi gran culpa, y yo soy, y por lo tanto si todos hacemos lo mismo, no, hay quienes tienen mayor responsabilidad, y nosotros desde el sur global, y en el sur global pienso también en los países del sur de Europa, tenemos que exigirle a los países desarrollados que tengan un cambio de comportamiento en eso, y eso solo lo vamos a lograr unidos. La COP26 de Escocia fue en alguna medida un fracaso en torno a las medidas concretas a tomar, porque los países, o uno de los motivos, es porque los países subalternos no han sido capaces de tener una voz propia fuerte, firme. Y ahí, si podemos colaborar en algo, yo no me creo ni un mesías, ni que solamente porque lo diga uno u otro presidente estas cosas van a cambiar, pero empezar a trabajar, a machacar en esa dirección, independiente incluso de las diferencias ideológicas que tengamos, creo que puede ser un aporte a que vivamos mejor en el planeta. Vuelvo a la realidad chilena, señor presidente. Van a ser 10, casi 10 partidos los que van a sustentar su gobierno, desde las diferentes fuerzas políticas que forman el Frente Amplio, como Convergencia Social, Comunes o Revolución Democrática, pasando por el Partido Comunista y los ecologistas, partidos de la concertación, como el Partido Radical, el Partido Socialista o el Partido por la Democracia, además del Partido Liberal. Claro, son formaciones políticas con diferencias en temas sustanciales, como las relaciones internacionales, como la política económica. ¿Cuáles son las claves, presidente, para que funcione un gobierno con tanta diversidad? Mira, es efectivamente uno de los principales desafíos que tenemos, el poder hacer un gobierno que sea efectivamente transformador y que siente las bases para un cambio en el modelo de desarrollo con minoría parlamentaria. Y en ese sentido vamos a tener que atrevernos a salir de nuestras identidades particulares, que muchas veces nos gusta defender con
con mucho ahínco para invitar a más gente a esta gesta. Y ahí yo siento que en el debate público, en el mundo en general, después de la crisis del 2008, y más reforzado aún después del COVID, y en Chile en particular, hay un consenso de que no podemos seguir en la lógica de que haya esferas de la sociedad que estén completamente entregadas a las manos del mercado, en particular lo que conocemos como derechos sociales. Y ahí esta es una discusión que quizás en España tienen más resuelta o están peleando por no retroceder, pero en Chile, que fue la cuna del neoliberalismo, ha sido la cuna del neoliberalismo desde principios de los 80, la verdad es que se instaló una hegemonía muy grande en torno a que era razonable hacer de la educación, de la salud, de las pensiones, de la vivienda, un espacio de negocio en donde cada uno dependía de su mérito y el mérito estaba muy asociado a las condiciones materiales de vida. O sea, no a las capacidades propias ni al talento igualmente distribuido, sino a cuánta plata tenías en la billetera. Y eso es algo que queremos cambiar. Entonces, nuestro norte y lo que nos une hoy día, más allá de nuestras identidades particulares, es la construcción de un Estado que garantice derechos sociales universales en temas tan lógicos, tan básicos, como la vivienda, la salud, la educación, las pensiones. Y eso yo diría que hoy día hemos logrado ir saliendo. La socialdemocracia post-Giddens, la socialdemocracia tercera vía, digamos, ha entrado en un retroceso y los partidos que la sustentaron han tenido también un proceso de reflexión que nos permite a nosotros, que venimos de otra tradición, una tradición, si se quiere, en algunos casos comunista, en otros más libertaria, socialista libertaria, de encontrar puntos de encuentro que nos llevan a avanzar en conjunto. Y eso es lo que va a estar permanentemente puesto a prueba en nuestro gobierno, si somos capaces de tener la cintura suficiente para poder surfear esa ola. Y yo espero que lo logremos. Me resulta muy interesante esto que dice, señor presidente. En España estamos estudiando con mucha atención el programa de su gobierno. Somos conscientes de los efectos devastadores que produjo el neoliberalismo en su país y que de alguna manera el gran reventón social de 2019 respondía a esas contradicciones, y leyendo su programa vemos que es básicamente un mínimo común denominador democrático de instituciones, digamos, básicas para que se pueda hablar de unas mínimas condiciones de posibilidad democrática en un país. Sin embargo, estamos leyendo críticas o ataques de la derecha, tanto política como mediática en Chile, que presentan su programa como si fueran ustedes a hacer la revolución bolchevique, cuando es un programa enormemente limitado a medidas muy razonables y de amplio consenso a nivel internacional. ¿Prevé usted una oposición de la derecha política y de la derecha mediática tan agresiva como lo que estamos leyendo en estas semanas? Mira, si la derecha política y la derecha mediática se leyeran las tesis de Abril, quedarían absolutamente flipando, como dicen ustedes, respecto a lo moderadas de nuestras posturas. Y en ese sentido, efectivamente, nosotros tenemos un horizonte al que aspiramos, que es de largo plazo, que consiste en avanzar a una superación del neoliberalismo y la construcción de otro modelo de desarrollo. Para eso, pero eso sabemos que no se logra de la noche a la mañana. Nosotros no estamos, y por sobre todo sabemos que tenemos que hacerlo por vías democráticas y que sean sustentables. El paso, el que tenemos hoy día, es justamente el avanzar a recuperar ciertos derechos básicos, que en cualquier país, o en la gran mayoría de los países que forman la OCDE, o incluso en los países latinoamericanos, se dan por sentado. Entonces, efectivamente, nosotros no estamos acá pensando ni en la revolución bolchevique, ni en Cataluña el 36, no estamos ahí. Estamos en una cuestión de normalización democrática, de normalización de que todas las personas que habitan en el país que hoy día llamamos Chile tengan, por el solo hecho de ser parte de una comunidad, las mismas posibilidades, y que el lugar donde nacen no determine el lugar donde mueran. Y eso, yo diría que a nivel ideológico hay bastante consenso, pero por cierto, quienes han sido
privilegiados durante mucho tiempo generan resistencias propias de su historia. Y ahí vamos a tener que saber no identificarlos como enemigos y decir que esto es la guerra contra, sino tratar de invitarlos a construir una sociedad distinta. Invitarlos a construir una sociedad distinta porque además un país que está fracturado socialmente, como es el caso de Chile, lo que ha quedado demostrado en el estallido social del 2019, es un país que no puede crecer. Entonces, el enfrentar esa desigualdad desde la perspectiva que nosotros lo estamos planteando, con todo el rigor técnico que corresponda y con la gradualidad que sea necesaria, algo que yo creo que es hoy día, yo esperaría que no haya demasiada resistencia. La situación con la que se encuentra la izquierda cuando llega al gobierno siempre es diferente a la situación con la que se encuentra la derecha. La izquierda normalmente se encuentra con una correlación de fuerzas. No me refiero a la correlación parlamentaria, sino a la correlación de fuerzas con los poderes económicos y con los poderes mediáticos, que normalmente es desfavorable. La derecha, sin embargo, puede aplicar su programa con agresividad, puede constitucionalizar sus transformaciones. En el caso de Chile, aplicaron el neoliberalismo a sangre y fuego, primero con una dictadura militar y después con el apoyo de los grandes poderes económicos y mediáticos chilenos. Claro, la izquierda se encuentra siempre con una situación más difícil en la que no tiene solamente enfrente, digamos, la representación parlamentaria de la oposición política, sino a poderes muy amplios. Eso siempre genera una tensión entre la voluntad de avanzar y la necesidad, muchas veces, de pactar con el adversario, porque eso expresa una correlación de fuerzas. Y a partir de aquí siempre se produce el peligro de poder generar frustración a sectores sociales que depositan amplias esperanzas en un gobierno de izquierdas y después ese gobierno tiene dificultades para avanzar porque tanto la correlación política como sobre todo la correlación con los grandes poderes es difícil. Sé que esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, pero ¿cómo van ustedes a afrontar desde el Gobierno esa tensión y esas resistencias que ustedes van a tener no solamente a nivel parlamentario, sino a nivel de los grandes poderes económicos y mediáticos en Chile? En Chile, para que lo sepa todo el mundo en España, ocurre con los media algo parecido que en España. Hay un gran duopolio mediático que en general representa los intereses pues, de aquellos que se pueden ver afectados por la reforma fiscal que ustedes quieren hacer. Entonces, normalmente, si los media están contra el gobierno, pues eso pone muchas dificultades. Eso cuando gobierna la derecha no pasa. Bueno, pero hay que pensar también de que esas cosas han ido cambiando en la medida, con otros riesgos, en la medida en que el poder de los medios tradicionales se ha debilitado producto de la emergencia de las redes sociales, y eso a su vez, entiendo que lo trataron en el programa de ayer, ha asusado también la posibilidad de las noticias falsas y de toda esa problemática, pero también ha debilitado la concentración de poder mediática y de quién es el emisor. O sea, ya no hay, es muy difícil que el Mercurio o el País instalen una sola verdad. Y ahí por lo menos se da más debate. No sé si debate de alto nivel o de bajo nivel, pero se da más debate. Ahora, el desafío que tenemos nosotros en esto es lograr un equilibrio que efectivamente es muy complicado, de que en la medida en que vamos sumando amplitud política y social para avanzar en nuestro programa, también hay muchos que dicen que vamos perdiendo filo. Y está la clásica y sempiterna discusión de la izquierda que en Chile se dio en el formato de el avanzar sin transar o consolidar lo avanzado. En España entiendo que la discusión en su momento fue ganar la guerra para hacer la revolución o hacer la revolución para ganar la guerra, y así tiene en diferentes momentos históricos tiene diferentes formatos. Lo que nosotros entendemos es que y lo que hemos aprendido de nuestra propia experiencia histórica es que los cambios estructurales no son posibles si no son mayoritarios en la sociedad, y que por lo tanto, siguiendo también a Gramsci, uno antes de ser clase dirigente de una u otra manera es clase dominante en el sentido que va permeando los tipos de pacto social que existen. Y en Chile esos pactos sociales han ido cambiando y eso se expresó muy fuerte el 2019. La hegemonía neoliberal, la hegemonía de las élites entró en crisis hace un rato ya en Chile y todavía no se construye una nueva. Estamos en el famoso momento de los monstruos. Pero el cómo se haga
no va a ser solamente desde las identidades de izquierda, tiene que ir un paso más allá. Y hoy día lo que nosotros estamos intentando por lo menos es que el apoyo que recibimos en la segunda vuelta, consolidarlo desde una perspectiva inclusiva, convocante, el no plantearnos en una lógica de guerra, sino entender de que los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso, porque si no el riesgo de retroceder es demasiado grande. Y la amenaza que se dejó ver en segunda vuelta, que es la extrema derecha en Chile representada por José Antonio Kast, sigue estando a la vuelta de la esquina. O sea, nosotros ganamos la segunda vuelta, pero en ningún caso dejó de existir la posibilidad de tener un retroceso autoritario, que ya lo hemos vivido en Brasil, lo vivimos en su momento hace tiempo, ahora tenemos buenas noticias, pero en su momento en Honduras, para qué decir en Estados Unidos, lo que está pasando, bueno, en Hungría, en tantas otras partes. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que acá no tenemos que, un viejo poeta chileno decía, el adjetivo cuando no da vida mata. No tenemos que llenarnos de frases grandilocuentes, sino más bien trabajar por nuestra gente, trabajar por nuestro pueblo e ir cambiando sus condiciones materiales de vida para mejor. Lo que ustedes hicieron con el sueldo mínimo en su momento desde el gobierno, política de legitimidad para ir avanzando cada vez más. Hay algo muy importante en lo que decía presidente, es el enorme consenso que genera su candidatura en la segunda vuelta. Ya no es solamente la candidatura de la izquierda, es una candidatura que agrupa a muchos más sectores de la sociedad chilena, que además dan una lección de autoridad democrática al proyecto de la ultraderecha y de muchos sectores del poder. Y eso ya no solamente es la izquierda chilena, eso es un proyecto de país que además tiene otra expresión que camina de manera paralela a la presidencia de la República y al Gobierno, que es la Convención Constitucional, que tiene que encargarse de redactar una nueva Constitución que es para todos los chilenos y las chilenas, no solamente la Constitución de la izquierda. Le quería preguntar, ¿cómo valora usted como presidente que de alguna manera es el resultado, digamos, de esa voluntad constituyente del gran proceso social que se da en 2019 y qué espera de la nueva Constitución chilena que necesariamente va a delimitar o a establecer las nuevas reglas del juego para el avance histórico de Chile? Bueno, nosotros en Chile tenemos la anomalía aún de que la Constitución que nos rige fue creada en dictadura en 1980, legitimada, entre comillas, por un plebiscito fraudulento ese mismo año, y tenía tal nivel de enclaves autoritarios que era imposible de modificar en lo sustantivo, más allá de ciertos cambios que se le hicieron durante los gobiernos democráticos, por la vía de los votos. Entonces, lo que sucedió en octubre en Chile fue que se generó una mayoría social que derivó circunstancialmente en mayoría política para poder cambiar estructuralmente e iniciar un proceso constituyente normado. O sea, dentro de las vías de las mismas posibilidades de modificación de la Constitución, cosa que era imposible antes justamente de la movilización social. Entonces, yo espero que los sectores más conservadores hayan también entendido de que la mejor manera para poder conservar lo que ellos estimen valioso es también siendo capaces de cambiar. En ese sentido hay una frase que yo repito mucho, que me hace mucho sentido, que si no me equivoco se la atribuyen a Mahler, que dice que la tradición no consiste en la adoración de las cenizas, sino en la preservación del fuego. Y ahí hay una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente también desde la izquierda. ¿Qué es lo que queremos conservar y qué es lo que queremos cambiar? Porque siempre hablamos mucho solamente de cambio, pero también hay ciertos valores, ciertas ganadas que ha tenido el pueblo en términos de acceso a ciertos bienes de consumo que no quieren retroceder. Entonces, ¿cómo se lidia con esta permanente tensión entre tradición y cambio? Es una cuestión bien compleja que hoy día se está viviendo muy duramente en la Convención Constitucional. Pero como tú bien decías, estamos en un proceso constituyente. Por primera vez en nuestra historia vamos a escribir una constitución de manera democrática, de manera paritaria.
con participación de los pueblos originarios, de las primeras naciones que habitaron Chile, y yo por lo menos estoy tremendamente esperanzado en ese proceso que evidentemente abre incertidumbre, genera miedo, abre preguntas que antes nadie se hacía porque no era posible hacerlas, y hoy día ante la sola aparición de esas preguntas generan confusión, pero yo creo que es un proceso virtuoso y del que vamos a salir mejor parados como sociedad. Ahora, yo espero también ser un presidente que facilite ese proceso y no que lo esté pauteando. Y esa es una discusión que estamos teniendo permanentemente en los nuevos equipos de gobierno, de cómo, porque hay un poder constituyente en curso que de alguna manera nos va a marcar la ruta, no solamente para nuestro gobierno, sino para los próximos 40 o 50 años. Y ese proceso, yo por lo menos guardo muchísimas esperanzas. Hay un asunto poco conocido en España, señor presidente, pero que en Chile es crucial, que es el conflicto del pueblo mapuche, que en general la derecha ha afrontado de manera muy agresiva y a veces violenta. ¿Cómo piensan ustedes desde el gobierno encauzar un conflicto que existe desde hace mucho tiempo? Bueno, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche efectivamente tiene ya más de un siglo, o sea, bueno, parte de la conquista española, pero se agudiza con el proceso de intervención y colonización del Estado chileno en la década de 1860, 1870, y de ocupación mediante la fuerza del territorio que era ancestralmente del pueblo nación mapuche. Y nunca hubo ni una restitución ni una reparación, y sin embargo la memoria de ese pueblo siguió viva. Por lo tanto, lo primero para poder abordar este conflicto, que tiene dos partes, no es el conflicto mapuche, es el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche, es reconocerle el derecho a existencia a otro pueblo. Ustedes en España están muy acostumbrados seguramente a tener esta plurinacionalidad, con sus tensiones, por supuesto, pero los gallegos, los vascos, los andaluces y los catalanes, pero en Chile se forjó como Estado-nación desde una cultura muy centralista y muy unitaria, negando sus diversidades y negando la sola posibilidad de existencia, tanto en términos de lengua, de cultura, de desarrollo económico, de religión, a los otros pueblos. Entonces, lo primero es reconocerles ese derecho. Y por lo tanto, reconocerles la existencia. Chile es un Estado, Chile es un territorio en donde habitan muchos pueblos, no solamente los que conocemos como chilenos, que es la herencia de la conquista española. Y por otro lado, tenemos que hablar necesariamente de territorio. Territorio no es lo mismo que propiedad sobre la tierra. El territorio es un lugar en el cual también se ejerce algún grado de autodeterminación y autonomía. Y eso no es un afiebramiento de izquierdas ni un afiebramiento indigenista, como plantean algunos cuando se tratan estos temas, sino es lo que han hecho los países desarrollados que han logrado resolver este conflicto. Los mejores ejemplos son Canadá, Nueva Zelanda, pero también no es necesario mirar tan lejos. Y lo que ha sucedido en Bolivia, por ejemplo, desde del 2006 en adelante, es sin lugar a dudas muy inspirador para poder mejorar la relación entre las primeras naciones y quienes llegamos después. Dos preguntas ya para terminar, señor presidente. Las primeras decisiones, las primeras medidas que toma un presidente cuando toma posesión de su cargo tienen siempre una significación simbólica, una significación histórica. ¿Cuáles son las primeras medidas que tiene en la cabeza cuando reciba la banda presidencial? Es muy difícil hablar de una sola cosa, pero hay momentos simbólicos que yo creo que cambian el carácter con el que el pueblo entiende a su gobierno. Por ejemplo, hoy día la moneda, que es el equivalente, si no me equivoco, a la Moncloa, ¿no? En España, la Casa de Gobierno, está totalmente cercada. Está totalmente cercada, llena de vallas, de lo que se conoce acá en Chile, no sé cómo se conocerá allá, pero de vallas papales. O sea, tú no puedes acercarte siquiera a ese lugar. El hecho de volver simbólicamente a abrir las puertas o el sector de tránsito de la moneda al pueblo de Chile,
yo creo que va a ser muy significativo. Por cierto, hay cuestiones más sustantivas como cómo vamos a enfrentar la crisis climática, la sequía que acá en Chile nos está acogotando y es uno de los principales problemas que vamos a tener, la seguridad, cómo nos vamos a hacer cargo de que los estudiantes puedan volver a clases y volver a socializar. Es una de las prioridades que tenemos porque la brecha educativa que se ha generado es quizás de lo más doloroso y de lo menos visto y debatido en los últimos años, no solamente en Chile, sino en el mundo. Pero entre hitos simbólicos y comenzar con cambios estructurales que sabemos que no son de la noche a la mañana, vamos a estar ahí permanentemente surfeando, dando lo mejor de nosotros. Presidente, yo sé que usted tiene ascendencia catalana. ¿Sabe decir algo en catalán? Estaba pensando y yo estuve en Cataluña, en Girona y en Barcelona hace hartos años. Y una de las cosas que más me sorprendió es una vez me pegué una caminata larga y cuando iba saliendo en Barcelona del Parc Güell, me topé con un colegio en donde estaban saliendo niños chicos. Y los niños chicos estaban hablando en catalán. Y a mí me produjo una mezcla de orgullo y nostalgia de lo que no pude conocer de mis ancestros. Entonces sé muy pocas cosas, algunas cosas que he escuchado por repetición, pero no sé hablar el idioma. Una de las palabras que me gustaban es algo así como Ambel corra la mà vencerem, que era como con el corazón en la mano venceremos, que lo había escuchado acá en Chile. Pero me encantaría poder recuperar esas raíces que desgraciadamente con el paso de los tiempos hemos ido perdiendo. Muchísimas gracias por atender a la base, presidente. No le robo más tiempo. Ojalá le podamos entrevistar algún día en el Palacio de la Moneda. Le veo muy bien. Mucha suerte. Compañero, encantado. Espero que nos veamos el 11 de marzo por acá. Le mando un abrazo, a ti, a todo tu equipo. Y estoy atento ahí para también suscribirme al podcast. Que les vaya muy bien. Un abrazo gigante. Lo del 11 de marzo va a ser difícil porque ya sabe que mi compañera es ministra del Gobierno de España y a lo mejor le toca a ella participar en la delegación del Gobierno y tenemos 3 hijos y por lo tanto el padre, que es el que no tiene responsabilidades importantes, le toca quedarse con los niños, pero el Gobierno español estará representado y habrá muchos compañeros que estarán muy felices de acompañarles a ustedes. Estaremos con Irene entonces y nos veremos en alguna otra ocasión. Seguro que sí. Un abrazo grande. Gracias, hasta pronto. Chao, compañero. Bueno, estamos ya en tiempo de tertulia. Recuerdo que nos acompaña en esta tertulia Valentina Olivares desde Santiago de Chile, analista política chilena. Valentina, la primera pregunta va para ti. ¿Qué te ha llamado más la atención de lo que acaba de decir el presidente? Muchísimas cosas. Yo creo que lo más importante es lo que menciona sobre la fractura social en la que le toca gobernar. Se ha dicho mucho sobre la relación entre política y sociedad, sobre las condicionantes como económicas. Muy claro quedó con la sección de datos, ¿no? Contando cómo vivimos acá en Chile, la desigualdad, la precariedad. Pero la experiencia de los últimos años ha sido tan acelerada que la sensación es que esta crisis estalló hace nada, digamos, con el estallido, con la pandemia, y uno de los desafíos más grandes va a ser gobernar esa crisis social, que se mantuvo, digamos, invisible a punta de trucos de magia. Pues, queriendo jugar un poco con las palabras de Carmen Berenguer, durante mucho tiempo nos hacían pasar un elefante por el agujero de una aguja y la gente miraba en el elefante, miraba en la aguja y nunca vieron el agujero. Y ese truco, digamos, era la deuda, el endeudamiento del trabajo futuro. Ese truco era el trabajo no remunerado de las mujeres y ese truco eran los medios de comunicación y los discursos que nos decían sobre el jaguar latinoamericano y sobre este modelo ejemplar, ¿no? Que se intentó exportar a América Latina y otras partes del mundo. Bueno, el truco se acabó y hoy día nos toca enfrentar un proceso de cambios con una crisis social muy, muy fuerte que tiene signos que se experimentan con mucha violencia en la vida cotidiana, tanto a nivel económico como a nivel de las violencias paraestatales del narco, la seguridad, y con crisis importantes como la crisis migratoria que estamos viviendo hoy en el norte y que le va a heredar de entrada, digamos, al gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Sara. Sí, precisamente sobre lo que estabas comentando, Valentina, en el corto plazo el gobierno de Boric va a tener que resolver al menos 3 tensiones. Una tensión en el frente interno, dentro de Apruebo Dignidad, entre el Partido Comunista y la nueva cultura de la izquierda,
Recordemos que Boric ganó las primarias al que era candidato del Partido Comunista, Daniel Jadue, una tensión institucional entre la Asamblea Constituyente, que está mucho más a la izquierda que el Parlamento, y es previsible que la derecha trate de bloquear tanto en el Congreso como en el Senado muchas de las propuestas, como la reforma tributaria que van a tratar de llevar al Congreso el nuevo gobierno, y una tensión también en lo social, porque muchos votantes que ha tenido Boric provienen también de sectores más centristas, no solo de las protestas que tuvieron lugar en 2019, sino de la concertación. Entonces, son los votantes que demandan como estabilizar más la economía y no tanto que cristalicen las demandas sociales que tuvieron lugar en las calles en 2019. Manu. Yo un comentario sobre qué lecciones creo que cabe extraer en España sobre la victoria de la izquierda chilena, ¿no? Porque en estas semanas parece que aquí todo el mundo intenta un poco barrer para casa, ¿no? Y algunas familias de la izquierda española disputan el relato sobre la victoria de Boris, diciendo básicamente que en Chile han ganado porque han hecho las cosas como lo digo yo, ¿no? Y otros dicen que es porque lo han hecho como dicen los otros, y yo creo que ese es un ejercicio un poco estéril, y que algunas extrapolaciones de ese tipo, que además siempre se quedan con algunos elementos, con algunos ingredientes de las campañas, ¿no? Y omiten otros, son pues no demasiado honestas intelectualmente en términos de análisis político, pero creo que sí tiene sentido, en mi opinión, analizar el papel de la movilización social. Porque tanto lo que ha pasado en Chile como lo que pasó en Bolivia, como lo que pueda pasar en Colombia, tiene que ver con la presencia de movilizaciones sociales masivas en la calle. Y yo creo que al final eso es lo único que permite, por ejemplo, torcer el brazo a la agenda mediática, ¿no? Antes os daba los datos sobre la pérdida de confianza de la gente de Chile hacia la televisión durante todo ese ciclo de protestas, porque si no hay movilizaciones y estamos cada uno metidos en nuestra casa siendo impactados permanentemente por la televisión, que además es una situación que se ha exacerbado en la pandemia, entonces el poder del oligopolio televisivo es absoluto, ¿no? Pero y solo la movilización tiene la capacidad de disputar eso, y la movilización creo que es al final lo que permite el avance democrático de una sociedad. Si los chilenos y sobre todo las chilenas no hubieran salido masivamente a la calle, no habría habido ni constituyente ni victoria de Boric. Y yo creo que eso también va a ser clave para la salud del gobierno. O sea, yo he visto a Boric muy relajado, o sea, como en un momento muy hermoso, un momento de victoria, un momento de amplias expectativas, de ilusiones en Chile. Está en un momento muy dulce, pero eso en general en política dura poco. O sea, a partir del 11 de marzo yo creo que va a llegar la dureza de verdad. Ya estamos viendo mucha agresividad por parte de la derecha mediática chilena y por parte de la derecha, y va a haber muchísima presión. Y ahí yo creo que va a ser fundamental que las movilizaciones sigan existiendo también para defender al gobierno. O sea, si la gente en Chile entiende que ya todo lo tiene que hacer el gobierno y que el gobierno es omnipotente, digamos, para traducir institucionalmente los anhelos sociales, creo que eso sería no comprender cómo funciona la política. El gobierno va a recibir presiones por todas partes, por tierra, mar y aire, por parte de la derecha mediática, por parte de los poderes económicos, y si la sociedad no se organiza y no se articula, e incluso, digamos, también lo que tiene que representar intentar rehacer la correlación mediática de fuerzas. Un gobierno no solamente necesita hacer cosas en favor de la gente y mejorar la vida de los chilenos y las chilenas. Además, hacen falta que alguien lo explique, que alguien explique a todo el mundo cómo se están haciendo las cosas y que esa correlación se equilibre un poco. O sea, esto es reconocer que la izquierda siempre gobierna, cuando es izquierda de verdad, con una mano atada a la espalda en relación a la derecha, que tiene todos los poderes económicos, todos los poderes mediáticos a su favor, y por lo tanto le acompaña el relato. Pero creo que eso sería importante que los compañeros fueran conscientes de eso, porque lo que hemos visto en casi todos los países de América Latina cuando gana la izquierda es una agresividad de los poderes económicos y los poderes mediáticos que no es fácil de resistir. Claro. Valentina. Son muchos. Yo pondría en primer lugar como las presiones más importantes, además de los que señalabas, de lo que se puede esperar, digamos, del repertorio de acción de la derecha, específicamente la relación con el gobierno. Creo que la presión más importante es el legado autoritario de este último tiempo, un autoritarismo, digamos, que se continúa desde la dictadura en adelante, pero que se recrudece, digamos, con el gobierno de Sebastián Piñera, un autoritarismo de clase, por así decirlo, las oligarquías, porque si bien no ha sido eficaz electoralmente en la segunda vuelta, ha sido muy eficaz, independiente de si tiene o no el apoyo de la gente, para resolver conflictos frente a los cuales Gabriel Boric va a tener que enfrentarse de entrada, ¿no?
Entonces hay un repertorio de acción estatal muy autoritario y de mucho disciplinamiento, tanto en cómo se controló la pandemia, donde había una hiperpresencia del Estado en el control del orden público y un Estado inexistente en la provisión de servicios básicos y de garantizar condiciones mínimas para la vida, exceptuando el proceso de vacunación. Y además un autoritarismo que está muy enclavado en los mecanismos de resolución de conflictos en la gente, ¿no? En la medida que las instituciones están en crisis, que la política todavía no logra resolver, no logra reconstruir espacios de mediación de conflicto entre las personas, hay un repertorio autoritario en lo económico y en lo político que sigue siendo muy eficaz, y ese es un desafío muy importante para construir mayorías sociales. Específicamente, en concreto, herencias de ese autoritarismo en la práctica que va a enfrentar el próximo gobierno. A propósito del disciplinamiento económico, cuando el Estado no está, se retrae y obliga a la gente a echar mano a los fondos previsionales. La pelea que veníamos dando mucho tiempo, digamos, por poner fin a las AFP, se traduce en concreto en los últimos años en una demanda de la plata no es de las AFP, es mía, es propiedad individual, ¿no? Y una de las agendas en el Congreso que tuvo más fuerza, digamos, es el retiro individual de los fondos de pensión. Entonces, tener que lidiar con ese tipo de demandas que tienen mucha aceptación popular, que tienen un paradigma muy distinto al de el impulso de un sistema de protección social solidario, claramente choque va a generar conflictos en la agenda pública. Lo mismo con la manera que se está enfrentando la crisis migratoria muy fuerte que tenemos en el norte de Chile hoy día. Estos días hay un paro importante en Iquique, en la región de Tarapacá. Por supuesto, la derecha exagera a través de los medios de comunicación y amplifica los repertorios de los discursos racistas, pero sin duda eso está instalado, y lo mismo con el conflicto en la Araucanía, donde la derecha ha violentado lo más posible y ha contribuido a fisurar y a intensificar el conflicto. Entonces, esos repertorios autoritarios siguen siendo eficaces, y va a tocar lidiar con la necesidad de impulsar reformas muy importantes, acompañar el proceso constituyente y al mismo tiempo generar mayorías políticas y sociales para que estos repertorios dejen de ser efectivos y dejen de ser un asidero donde la derecha pueda sembrar sus apuestas, digamos, de regresiones autoritarias y de ponerle límites, ¿cierto?, a la agenda económica, a la agenda social que va a llevar a cabo el gobierno. Quiero preguntarte algo, Valentina. Aquí en España, digamos, ya se ha generalizado la expresión Estado profundo. Y digamos entender que además de una derecha mediática y una derecha económica y una derecha política, hay también una derecha judicial. En España la cúpula del Poder Judicial está secuestrada por la derecha y está en una situación de ilegitimidad, y digamos hay comportamientos extremadamente reaccionarios y conservadores por parte de la cúpula judicial. En las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular en policía y guardia civil, ha habido un éxito de un pseudo sindicato de ultraderecha, que es la voz de Vox en la policía y la Guardia Civil, y hay como una percepción de que hay un amplio rechazo al gobierno en amplios sectores de las fuerzas de seguridad y también en el ejército. En España se conoció un chat de generales retirados, de altos oficiales, en el que decían pues, que habría que fusilar a 26 millones de españoles por rojos y por hijos de puta. Claro, en Chile el Estado ha estado en manos en las últimas décadas, pues bueno, pues de los que dieron un golpe de Estado y de los que siguieron aplicando el mismo tipo de políticas económicas. ¿Se puede prever que haya resistencias en la judicatura, en los militares, en la policía a los avances democráticos del gobierno? A ver, yo creo que eso hay que darlo por sentado. Ahora intentar prever y identificar así con claridad dónde van a estar los nudos me parece que es un poco arriesgado. El sistema judicial chileno tuvo una reforma importante en los gobiernos de la transición que hace que el escenario sea un poco menos complejo que el que tuvimos, digamos, con el paso directo de la dictadura. Y hoy día, digamos, creo que el principal conflicto entre el sistema judicial y la fuerza progresista creo que se va a dar más bien en torno a las propuestas de la Convención Constitucional que en el ejercicio mismo del gobierno en los primeros términos, ¿no? Ahora ya hay luces de los esfuerzos de judicialización de conflictos sociales, eso ha sido la norma en Chile durante décadas, tanto a nivel socioambiental, a nivel laboral, y no me parecería extraño que eso ocurriera. Donde sí es más notorio, o sea, no lo descarto, pero creo que hay que ponderar un poco más ese análisis respecto a la situación chilena, y yo lo concentraría, como decía, específicamente en el conflicto con cuál van a ser las propuestas que van a emanar finalmente de la Convención Constitucional. Respecto a las fuerzas de orden, ahí es mucho más grave, porque no solamente tenemos fuerzas de orden que han estado involucradas recientemente en la violación sistemática de derechos humanos en Chile, en la violencia político-sexual, en una situación horrorosa que fue la pérdida masiva
de la vista de ojos por parte de quienes se arrojaron, digamos, a la calle a manifestarse durante la revuelta social, sino que también venía previamente una crisis de confianza de la institución muy fuerte, ¿no? O sea, con los altos mandos involucrados en grandes casos de corrupción. Entonces es una institución que está muy debilitada en su interna, digamos. Por lo tanto, la posibilidad de ejercer control civil sobre las fuerzas de orden ha estado muy debilitada en los últimos años. Y efectivamente eso permite que los poderes fácticos que conviven en esas fuerzas de orden tengan mucho más peso, y me parece que va a ser un desafío muy, muy importante del gobierno de entrada, digamos. La reforma a Carabineros y el rol que van a cumplir estas fuerzas en algunos conflictos de seguridad que están vivos de manera muy fuerte para la gente, creo que va a ser clave. Bueno, estamos llegando al final de este programa especial en el que hemos contado con el presidente electo de Chile, pero antes de acabar quiero presentar una nueva sección. Ponme la cabecera, Lolo, por favor. La pizarra latinoamericana con Alfredo Serrano. Suena un tango en la base. Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué te parece lo que ha dicho Boric en la base? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis? Bueno, primero impresiona que se trata de un presidente de época. El nivel de formación que ha demostrado en la charla que ha tenido contigo el presidente chileno, realmente creo que es una característica muy novedosa, muy genuina, no solo para un presidente de Chile, la capacidad que tiene para hacer lecturas a título internacional. Me sorprendía la cantidad de citas que hacía casi bibliográfica permanentemente, y sobre todo yo creo que el nuevo rol internacional para un país como Chile, que en la región siempre ha tenido un poco dándole la espalda a todo lo que venía ocurriendo. Me parece que hay una claridad meridiana de este momento que hay en la región y en el mundo, y el rol protagónico que tiene que ocupar Chile, porque hay mucha gente mirando hacia ese país y fundamentalmente hacia el nuevo gobierno, hacia el nuevo presidente. Alfredo, tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, Manu y Sara te conocen, Valentina también, pero hay espectadores de la base que no saben quién eres, quién tú eres, amigo, y de qué va a ir tu sección en este programa al que te incorporas. Vamos a pegar un repaso a toda la realidad política latinoamericana. Yo soy un andaluz, pero casi yo diría que ya más argentino, más boliviano, más ecuatoriano que otra cosa. Hace muchos años que vivo por estas tierras. Y bueno, hay que ponerle un poquito de zoom, un poco de lupa a todo lo que pasa en este maravilloso continente y siempre en movimiento. Lo primero que te voy a preguntar es dónde estás, porque es dificilísimo saber dónde estás. A veces estás en Argentina, a veces estás en Ecuador, a veces estás en Perú, a veces estás en Bolivia, a veces estás en México. ¿Por dónde andas ahora? Bueno, mi casa está en Buenos Aires, pero ahora mismo estoy en Lima, acá pasando el calorcito limeño con mucha humedad de mar, y he venido a Lima y no tengo nada que ver, Pablo, pero se armó un quilombo ayer tremendo, cambio de gabinete, o sea, ni te cuento. Esto de que no tienes nada que ver suena a un excusatio non petita, pero cuéntame qué ha pasado ahora, si Pedro Castillo llevaba solamente 6 meses y hace 3 meses ya cambió a su ministra de la Presidencia y también cambió a su canciller. ¿Qué está pasando con el gobierno de Perú? Información privilegiada en la base. Sí, hay que recordar, Pablo, que en Perú en los últimos tiempos han pasado no sé cuántos presidentes. Yo creo que si le preguntamos a cualquiera en la calle los nombres de los presidentes, yo creo que no se acuerdan de los 3 últimos. Fíjate que no estoy pidiendo nada extraño. Bueno, desde que gobierna Pedro Castillo, efectivamente han habido muchos cambios. Ayer a la tarde se anunció el nuevo premier, una suerte de nuevo ministro de la presidencia, jefe de gabinete, y es el tercero en 6 meses. La situación política peruana es bastante inestable. El presidente pidió la renuncia de todo su gabinete, que pensar que es un presidente que sí gana en segunda vuelta por la mínima, pero en la primera obtuvo muy pocos votos. En el fondo gana porque la mayoría ciudadana peruana ya no quería más al gobierno neoliberal y al modelo neoliberal, algo parecido de lo que ocurría precisamente en Chile. Y bueno, a partir de ahora, nuevo gabinete con nuevas alianzas. Y yo creo que esto va a ser serie de Netflix semana tras semana. Sí, serie de Netflix, pero no te hagas de rogar, que a mí me ha dicho un pajarito que acabas de terminar una encuesta precisamente en Perú. Ya sabes que yo siempre tengo pajaritos que me hablan de encuestas para escándalo de la derecha española, así que dame un par de titulares que quiero demostrar que seguimos teniendo información privilegiada aquí en la base.
Qué bien informado que estás. Ni la hemos publicado todavía, pero bueno, vamos a hacer el adelanto. Un poco el resumen sería que la gente mayoritariamente quiere más Estado que le proteja, más ayudas sociales, una reforma tributaria para que paguen los que más tienen. Se centran, hay una pregunta que es sobre las grandes mineras, si deben pagar sobre sus ganancias extraordinarias, y hay una abrumadora mayoría que dice que sí. También hay un gran consenso sobre la prestación mínima universal por hijo. Y algo yo diría que muy a destacar, la gente quiere que se cambie la Constitución. Uy, otra vez me recuerda a Chile, ¿no? Bueno, acá también, en Lima, en Perú, la gente está cansada de ese blindaje constitucional neoliberal y están deseando que verdaderamente acaben de una vez por todas. Y te quiero dar un último dato que a mí me resulta muy interesante. Hemos preguntado a la gente lo que le importa el término populismo, si afecta a lo cotidiano, si es un invento mediático. A ver qué crees tú, Pablo. Déjame adivinar, yo creo que a los peruanos esto les importa un carajo. ¿He acertado? Yo diría literalmente, o sea, la gente, Pablo, no te imaginas, ¿no?, desayunando un café y hablando sobre populismo. Pues no, la gente está en otra. Y esta es una pregunta que venimos haciendo en toda América Latina y es curioso porque la gente cree que el populismo es un invento mediático, como no podría ser de otra manera. Bueno, vamos a Argentina, porque en Argentina la situación está difícil también a nivel de gobierno. Se llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que se pactó con el FMI? Hubo acuerdo, el pasado viernes hubo un acuerdo entre el Estado argentino para decirle de alguna manera, a ver, dame plata para pagar la plata que se te debe. Esto que a veces se ha llamado la deuda eterna más que la deuda externa. Bueno, realmente el Fondo Monetario Internacional le ha puesto 44.500 millones de dólares al gobierno argentino para pagar la deuda heredada del señor Macri. A partir de ahí surge un problema y es que ese dinero que te presta ahora para pagar, insisto, una deuda heredada, hay que volverla a pagar más adelante. O sea, habrá una década comprometida en materia de deuda externa y eso complica mucho y ha hecho saltar por los aires al frente de todo a la coalición de gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Máximo Kirchner? Que aquí ya, esto lo ha recogido la prensa española también. Sí, ha sido la gran noticia porque el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, que además es el presidente de la bancada del bloque de la coalición de gobierno en el Congreso, pues dijo que estaba en desacuerdo con el acuerdo, valga el juego de palabras, y esto ha generado pues ruido, zozobra, porque esta gran coalición pues muestra posturas muy diferenciadas respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto es un éxito para el FMI, que ha conseguido lo que quería, quedarse a pesar de la derrota de Macri en Argentina y además generar un enfrentamiento dentro del bloque de gobierno, un clásico. Absolutamente un clásico, vinieron para quedarse y como tú ya te imaginarás, no se presentaron en las elecciones y van a estar cogobernando. Así es. Me ha dicho otro pajarito que te vas a ir a Colombia. En Colombia estamos en un año decisivo, hay elecciones legislativas en marzo, donde también se está celebrando una suerte de primarias para elegir candidato presidencial y luego en mayo ya la primera vuelta. En 2 titulares, descríbeme la situación en Colombia. Mañana viajo para Colombia y sí, efectivamente el clima preelectoral es muy intenso. Sigue el baile de nombres con un único objetivo que es casi configurar el escenario más adverso para Gustavo Petro, que hay que recordar que es el candidato de la izquierda colombiana con muchísimas posibilidades de ser presidente en esta próxima cita. Han habido muchos debates presidenciales en la semana pasada. De hecho, uno, ya te imaginarás que hay un actor político español que nunca falta, El País de España, organizando también debates presidenciales en Colombia. Y te adelanto algo, acabo de pegar una mirada a otra encuesta que publicamos en breve sobre Colombia. Dame recomendación datos. Para Felipe González y Vargas Llosa, no lo escuchen, se van a tener problemas de salud serios, porque el candidato Gustavo Petro sigue siendo la centralidad de la política en Colombia, sigue siendo el candidato preferido por la mayoría de los colombianos y las colombianas y no hay ningún otro que se le acerque. Así que, insisto, tómese un paracetamol, señor Vargas Llosa, que le va a venir muy bien. Malas noticias para Vargas Llosa, buenas noticias para América Latina. Bueno, ya para terminar, cuéntame cómo está la cosa en Brasil, que allí también hay muchas ganas de que Lula vuelva. También elecciones presidenciales este año, un poco más adelante, a finales de octubre. Y, atención noticia, la Corte Suprema de Brasil exige a Bolsonaro
que no actúe más en contra de la democracia. El presidente ultraderechista está siendo hoy investigado por divulgar fake news, noticias falsas, sobre las elecciones del 2018. ¿Te imaginas, Pablo, si esto pasa en tu reino de España? Bueno, ahí mejor no me meto, que esa es tu tierra, tu territorio. Vamos a dejarlo, que en esos líos ya nos metemos nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo. Bienvenido a Público y a la Base, y nos vemos aquí la semana que viene. Hasta pronto. Un beso fuerte, hasta pronto. Llegamos al final. Estaréis esperando que acabemos este programa con Quilapayún, con Víctor Jara. Que no. Vamos a acabar con una mujer que rapea, con Ana Tijoux, cantando Shock para la Base. Hasta pronto, hasta mañana.